Alright, Shalom. Quiero empezar dando toda alabanza, gloria y honra a Yahweh, Ba'ashem, Behavushai, Ba'ashem, Rahakudash, doble honores a los ancianos y apóstoles de la gran piedra de molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en total sinceridad y humildad, y Shalom al electo de la nación de Israel, esparcido por los 4 rincones del planeta, que empujan y sirven al Señor en total sinceridad y humildad. Con todos, Shalom. En esta oportunidad, hermanos, me pegó el espíritu básicamente leyendo. Quería entrar en una lección, pero esto caló más. Y es, men, porque si bien es cierto, no solamente los días sábados es cuando se da el Evangelio, cuando se predica o cuando se profetiza, como gusten llamarlo, ¿va? Es dar la palabra, es dar sabiduría, ¿de acuerdo? No solamente es los sábados, es todos los días. Men, la gente aún así no cree, ¿de acuerdo? No cree. Men, eso está bien porque es el Señor el que hace eso, el que ocasiona ese tipo de actitudes, ese tipo de reacción, ¿no? Que lo rechazan. El Señor les pone ese espíritu porque ellos, en muchos de los casos ellos están destinados a ser parte de los 2/3 que van a morir muy pronto, no van a ser salvos. Van a volver en una mente correcta, pero ya en el reino, como descendencia de los 144.000. Pero ese es otro tema para otra lección. El punto acá es básicamente que eh, no nos sentimos mal, man, ¿de acuerdo? Es el Señor el que trabaja en ustedes, tanto como en nosotros. A nosotros nos mueve para poder llevar su palabra, mas sin embargo, depende del Señor si es que ustedes la aceptan o no. El Señor les pone un espíritu a ustedes. Con ello quiero entrar rápidamente a esta escritura. Oh. Del libro de Hechos 20 y 26. Dice, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Yahweh Bachi Yahushai quiere que ustedes sepan. Lo que está a nuestra porción, nuestra posibilidad y todo ello, lo soltamos y lo decimos. Obviamente de acuerdo a las escrituras y en orden y decencia, tal cual como lo hemos aprendido de los apóstoles, los ancianos, los maestros del gran Piedra Molino. Es así como funciona. Y como dice ahí, es Pablo, man. Pablo hablando, declaro yo hoy que no he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, ya no va a ser nuestra culpa. Porque parafraseando rápidamente en la escritura de Ezequiel, menciona que Yahweh manda a Ezequiel a, al pueblo terco. ¿Y el pueblo terco quién es? Los llamados morenos, indios y latinos actualmente, que en aquel entonces, en el tiempo antiguo, son los israelitas. Y hoy esos israelitas son los llamados morenos, indios y latinos, esparcidos por todo el mundo. Pero ¿qué fue? Lo mandó diciéndole, si tú no le dices a él que lo que yo te digo y lo que yo te mando, que va a morir, si tú no le dices, tú mueres, man, porque tú vas a tener la sangre de ese sujeto en tu cabeza. Pero si tú agarras y vas y le dices lo que yo te mando a decirle, entonces eh, tú vivirás, mas sin embargo, él, si no se arrepiente, morirá. ¿De acuerdo? Ese es un requerimiento excepcional y una orden que siempre tenemos en nuestra mente. No podemos sacarnos eso de la cabeza, men, porque eh, este es segunda de Timoteo 4:2. Dice, predica la palabra de Yahweh Bashin Ahushai. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, es decir, a tiempo o a destiempo. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Nosotros tenemos esto metido en el cassette desde
momento en que entramos a la verdad, e inclusive un poco antes, ¿de acuerdo? Y por ende es que seguimos este tipo de órdenes que nos manda Yahweh Bashin Yahushai, porque Amos 3:7, de hecho, el Señor soberano, Yahweh Bashin Yahushai, nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Tal cual, men. Y por ende no podemos agarrar y decir algo por nuestra inteligencia. Nosotros no nos apoyamos en nuestra inteligencia. Todo lo que ustedes ven, oyen, estudian, aprenden, ¿de acuerdo? El modo en el que como nosotros nos desarrollamos y todo eso es de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a Yahweh Bashin Yahushai. Porque ¿qué es lo que leímos acá? ¿Será que? Acá. Dice, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Y cuál es la buena enseñanza? Es la sabiduría, ¿ok? Es la palabra de Yahweh Bashin Yahushai, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Eso es la verdadera buena enseñanza. Y con ello nosotros animamos, reprendemos, corregimos. ¿Va? ¿Por qué? Porque esa es la forma de vida. No es a como yo piense o como yo haya estudiado o haya recibido de alguna iglesia el aprendizaje. No, man, es tal cual como el Espíritu me lo ha mostrado por misericordia, ¿de acuerdo? Y como a todos los hermanos se lo ha mostrado de la misma forma, por misericordia. Están con la siguiente escritura, Tito 3:10. Dice, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas más que ver con ellos. ¿Va? ¿Por qué, man? Porque, básicamente el punto acá es que cuando se les comparte la escritura, se les dice la verdad, man, lo toman como les dé la regalada gana. Y lo aplican cuando les da la regalada gana. Y muchas veces son por conveniencia. ¿Va? Y tuercen todo eso, tuercen. ¿De acuerdo? Dan siempre un mensaje distinto. ¿Va? Porque acá lo tengo justo en físico. Se la que permíteme un momento, hermanos. Tito 3:10. Reprende al que deforma el mensaje. Ya. Reprende al que deforma el mensaje. ¿Y quién es el que deforma, el que tuerce el mensaje? ¿Ah? Aquellos que no están en la verdad. ¿Va? Aquellos que el Señor simplemente ha decidido que no les va a amanecer la verdad. Entonces se les advierte una, dos, como dice ahí, dice, darles una primera, una segunda advertencia. Man, a veces hasta nos pasamos, man, es la verdad. A veces hasta nos pasamos y seguimos ahí constantes, ¿no? Pero como dice acá, simplemente ya no hay nada que ver con ellos, ¿va? Ya no seguimos involucrándonos, man. Sin embargo, seguimos abiertos, sí, a que puedan volver y volver ya con una humillación al Señor, porque de cierta forma es el Señor el que les coloca ese espíritu de orgullo para que no crean. Entonces cuando ellos rechazan su orgullo, entonces van a tratar de buscar la verdad nuevamente. Y ahí es donde vamos a estar, a tiempo y a destiempo. ¿De acuerdo? Ahí el punto. Este es 1 de Tesalonicenses 4:8. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Yahweh Bashin Yahushai, quien es el que da el Espíritu Santo. Es decir, man, si tú agarras, si quieres continuar con tu movida, con tus cosas en el mundo, no, no quieres ser un sacrificio vivo, no, tú dices amar al Señor, pero en realidad le estás dando la espalda porque no
obedeces las leyes, estatutos y preceptos a tu mayor capacidad, tú lo que estás haciendo es que lo estás negando. Y negarlo prácticamente, antónimos básicos. El amar a Yahweh Bashem Abushai es cumplir sus mandamientos, pero si tú no los cumples, tú lo estás odiando. Eso significa el negarme. ¿Va? Tú estás negando a Yahweh Bashem Abushai, tú estás odiando a Yahweh Bashem Abushai. Dice, con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Yahweh Bashem Abushai, quien les da el Espíritu Santo. ¿Va? ¿Y cómo lo da? Como leímos en Amos 3 y 7, por medio de sus siervos, los profetas. ¿De acuerdo? Quieran o no, somos los profetas del Señor y les estamos dando el Espíritu Santo. En nuestra mayor capacidad estamos haciendo este trabajo con todas las dificultades del mundo. ¿De acuerdo? Y así mismo, tratamos de obedecer a Yahweh Bashem Abushai. ¿Y cómo lo obedecemos? Lo obedecemos según las Escrituras. Con las Escrituras lo obedecemos, cumpliendo las leyes, estatutos y preceptos a nuestra mayor capacidad. Esa es la manera de cómo tú amas al Señor y dejas de negarlo, dejas de odiarlo. Porque en algún tiempo atrás también nosotros hemos estado en ese momento, de ese lado del tablero en el que creíamos estar haciendo lo correcto, mas sin embargo no era así, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa, man? Esto no es para que aquellos que vean el video y estén haciendo la cagada se desanimen ni nada de eso. Al contrario, deben de animarse, porque se están dando cuenta que le están cagando. ¿Ah? Porque no es fácil tampoco recibir el Espíritu Santo. Y vamos acá. Este es Apocalipsis 10 y 10. Can. Dice Apocalipsis 10 y 10. Entonces tomé el pequeño rollo, es decir, las escrituras, de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca. ¿Ya? Porque es dulce, man, saber que tú eres un israelita, un Yasharala, que significa príncipe de poder. ¿Ah? Saber que el Dios, el creador, nos tiene a nosotros como consagrados. Ya, en muchos casos, las escrituras, las bendiciones venideras, la vida eterna, vienen a nosotros. Eso es lo dulce, man, eso es lo dulce. Las promesas, todo lo que va a venir en el reino, eso es lo dulce. ¿Ah? Eso es lo dulce y más bonito que puedas ver, man. Y hacer este trabajo, man, acá viene lo complejo, dice, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. ¿Ven? ¿Ah? Ahí, man, el Señor no te va a dar un premio porque sí, man, ni mucho menos te va a hacer va a trabajar contigo porque le caes bien. Aunque puede ser, el Señor puede hacerlo todo, man. Ok. Sin embargo, tiene un plan para todo y todos nos regimos a su voluntad. Nadie hace su voluntad, ¿de acuerdo? Sin embargo, acá el punto es que al principio es bonito, man, saber todas esas cosas, que tú eres un hebreo israelita, que tú desciendes de alguna tribu, ok, de los hijos de Jacob, que asimismo las promesas de Abraham, Isaac y Jacob recaen en nosotros, que pronto llega el reino, que ya está acabando ya este reino de mierda, por fin, y que viene ya el reino de Israel, ok, con Yahushua en la cabeza, va. Eso es lo bonito, pero lo tenso, lo amargo es, poder ir en contra de este mundo de acuerdo a las escrituras. Y eso es algo sumamente normal, porque mucho tiempo hemos estado adoctrinados, hemos pasado diferentes circunstancias y cosas en las que, ah, no estábamos haciendo las cosas bien en el espíritu, mas sin embargo en la carne sentíamos que eran las correctas, porque el mundo fue el que enseña y empuja esa educación. Pero ahora la saben, ahora la sabemos, men, y por eso titulo este video así. Ya tú sabes, man. Ya tú lo sabes, man. ¿Ah? Ya depende de ti si tú te quieres seguir en la mentira, quieres continuar simplemente en lo dulce,
y jamás probar algo amargo, ¿ok? Porque de todas maneras vas a probar lo amargo y lo amargo va a ser terrible, man. Más terrible de lo que puedes pasar en este momento, man, porque todo hay un proceso y estamos en este proceso, man. Estamos peleando con muchas cosas en este momento, man. Ah, pero, hey, el enemigo que tenemos más cercano es nuestra propia carne y nuestra propia carne nos empuja a este mundo, man. O sin embargo, depende ya de que, hey, te humilles, ores al Señor y le pidas, hey, preocúpate, hermano, preocúpate. Si no tienes un temor al Señor, preocúpate, hermano. Hey, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y esa sabiduría son las escrituras. Si tú no tienes el temor al Señor, man, es difícil que se adhieran a ti esta sabiduría, estas escrituras, man. Mm. Um, dice, este es primero de Juan 1 y 5. Voy a leer estos dos versículos. Se la queda. Dice, este es el mensaje que oímos de Yahawashi y que ahora les declara, y ahora les declaramos a ustedes. Yahawashi es la luz y en él no hay nada de oscuridad, es decir, no hay tinieblas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Yahawashi, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Hey, si tú agarras, hey, dices, sí, yo voy a agarrar y hey, yo estoy bien con el espíritu, que sí, que estoy haciendo esto, lo otro. Está bien, hermano. Sí, es el camino que te toca porque es el Señor el que rige su voluntad en ti. ¿Va? Pero si continúas dándole a la carne, man, si continúas dándole prioridad, ok, esa es la palabra, si continúas dándole prioridad a la carne, ¿no? A tus cosas antes que al espíritu, que a Yahweh Shai, man, porque el Señor que requiere de nosotros requiere que seamos un sacrificio vivo, ¿de acuerdo? Y para hacer un sacrificio vivo, hey, debemos de dejar las cosas que hemos estado haciendo, dándoles la prioridad principal. La prioridad principal ahora debe ser en ti la verdad. Si tú sabes los nombres que Yahweh, Yahawashi son los verdaderos nombres, que Yahweh significa Él existe y Yahawashi significa El Salvador, en el hebreo paleo, el hebreo anciano, el lenguaje inequívoco y más sencillo del principio de la humanidad. ¿Ok? El lenguaje del hebreo de la Biblia, man. Si tú sabes que esos son los nombres, si tú sabes que eres un hebreo israelita antes que un cholo, que un peruano, que un negro, que un indio, que un latino, man, sabes lo básico, es suficiente, man, para que tú continúes metiéndole más gasolina a este fuego, man. Ah, porque este fuego no es que lo trates de apagar, man, con el agua que tú puedas encontrar en la música, en tu trabajo de la agencia o cualquier otra cosa, man. No es así, man. Este fuego que se ha encendido en ti es la luz, man. ¿Ah? Es la luz, man. Y, hey, man, quiero cerrarla con esto, hermanos. No quería hacerlo tan largo, pero esta es una de mis favoritas. Dice Efesios 5 y 10. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Ahí está, man. ¿Y cuáles son las tinieblas, man? ¿Cuáles son esas obras de maldad y oscuridad eh? que pide las escrituras que las denunciemos, que las expongamos a la luz? Ey, los falsos nombres, man. Para empezar, los falsos nombres. Para empezar, que el Señor no es un hombre blanco, es un hombre moreno, según las escrituras, man. Para empezar, que ustedes no son negros, ustedes son israelitas, no son latinos, no son cholos, no son indios, no son nada de eso. No son peruanos, venezolanos, bolivianos, mexicanos, no son nada de eso. Ustedes son israelitas. Saben lo básico, men. Entonces expónganlo a la luz. ¿Ah? Expónganlo a la luz. Ese es el trabajo. Se empieza por ahí, man. ¿Ah? Se empieza por ahí. ¿Ah? Ese es el trabajo, man. Y eso se va renovando según la sabiduría que te da Yahweh Bashai mediante las escrituras. ¿Ah? Y ahora ustedes lo saben, man. Ustedes lo saben, pero
será irremediable el camino. um, Será irremediable el camino a la muerte de ustedes si es que continúan dándole más prioridad a cuestiones de tinieblas, es decir, del mundo, antes que al espíritu, cosas de la luz, man. ¿De acuerdo? Dice Gálatas 4 y 9. Así que ahora que conocen a Yahweh Bashin Abushai, o mejor dicho, ahora que Yahweh Bashin Abushai lo conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Hey man, que te digan a ti, hey no, sí, yo estoy bien, me siento bien, tranquilo, estoy sano, estoy saludable. Es el Señor el que te pone salud, man, es el Señor el que te hace levantar de tu cama cada mañana. A Él tienes que agradecer con los nombres, man. ¿Ah? No simplemente es estar alardeando de que te va bien y te sientes tranquilo. ¿Ok? No, esa no es la cuestión, man. No es la cuestión. Porque, hey, nosotros nos sentimos bien en el espíritu. Obviamente hay ciertos momentos en donde, hey, demonios atacan, pero estamos jodidos. ¿Ok? Sin embargo, nos aferramos a los nombres. Torre fuerte en el nombre de Yahweh Bashin Abushai. Entonces, hey, a pesar de que nos sintamos bien en el espíritu, estamos jodidos, man, en la carne. ¿Ah? Siempre hay cosas que joden, pero sin embargo, eso no, por misericordia de Yahweh Bashin Abushai, no retrocedemos, como dice ahí, a ser esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Es lo que es, man. Esos principios espirituales de este mundo, esas sabidurías, esas filosofías huecas, Selakia, ¿okay? Son las tinieblas de este mundo, man. Y si tú sabes los nombres, los has recibido, los tienes en mente, man, ¿ah? Sabes que eres un hebreo israelita, entonces tú tienes una gran posibilidad de ser parte del electo. El Señor te ha dado ese entendimiento de los nombres, porque los nombres son una llave, como mencionó en una edificación el apóstol Tahar. Los nombres son una llave, man. La llave a esto, a las escrituras. ¿Va? Y si tú lo tienes, man, no lo desperdicies. Ey, aplícate, mira los tiempos en los que estamos, man. Hay una escritura parafraseando en cuarto R que dice, mide el tiempo diligentemente, que cuando veas parte de las señales pasadas que ahora te prescribo, es el momento en el que el Altísimo visitará el mundo que Él ha creado. Y este es el tiempo, man. ¿Qué están esperando, man? Nadie dice que no deban hacer lo que deban hacer, man, para poder solventar su hogar, su casa. Háganlo. Pero prioricen a Yahweh Bashin Yahushai. De lo contrario, man, hey, el Señor no va a avisar cuando pueda quitarles el espíritu, man. Eso es un gran temor que todos los hermanos tenemos, man. Ah, que muchas veces hasta nos sentimos que, hey, algo falta, nos morimos, man, pero hey, tratamos de aferrarnos, man. Que no nos hace olvidar sus nombres, man. ¿Mm? Es así, man. Ah, el mundo es tinieblas, nosotros estamos destinados a luz, man. Entonces, hey, ponte las pilas, haz lo que debes hacer y punto, más nada, man. Ya tú sabes. ¿Ok? Hey, man. Hey, sí. Con esta cierra, hermano. Selakia, si le he hecho un poco largo. Este es Proverbios 16, 25. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Ven? Si tú crees que estás en el camino correcto, man, pero no te estás apoyando en Yahabu Bashin Abushai, man, entonces ese camino te puede llevar a la muerte. O sin embargo, si tú piensas algo y te apoyas en Yahabu Bashin Abushai, el Señor va a guiarte en un camino distinto tal vez al que tú tenías pensado. Y tienes que aceptarlo, man, porque es el camino que el Señor te ha puesto. ¿Ah? Y como parafraseando esa escritura donde dice, no, a pesar de que vengan cosas malas, no digas que son malas, porque cada cosa a su debido momento es buena, porque el Señor así lo ha decidido. Sin más ni más, quiero cerrar esta lección dando toda alabanza, gloria y honra a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakadash, doble honores a los ancianos y apóstoles de la gran piedra molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en total sinceridad y humildad, y Shalom al electo de la nación de Israel, esparcido por los 4 rincones del planeta, y a todos los hermanos que trabajan diligentemente para poder empujar y luchar a muerte por esta verdad.
hasta el momento que llegue Yahushua a colocar el reino definitivo. Shalom.